Apple bate récord de ingresos y beneficios y bate las previsiones de los analistas en ingresos y beneficios por acción. Por el momento capea mejor que los otros gigantes tecnológicos el enfriamiento de la economía mundial, sube un 8% tras la presentación y durante este año cae un 14%. Están ganando cuota de mercado con MacBook y las ventas se mantienen a pesar de las subidas de precios. El arma secreta de Apple para el futuro es la parte de servicios, que es la segunda fuente de ingresos y tiene márgenes muy elevados. Es muy probable que cada vez más usuarios elijan usar el servicio de música, televisión, fitness o cloud para guardar las fotos y los documentos en la nube solo por la comodidad de tenerlo ya integrado en el teléfono. Han informado que el crecimiento se frenará el próximo trimestre, pero están confiados por enfrentarlo con la línea de productos más potente de la historia. Una parte importante de los ingresos procede de China y este trimestre han sido mucho mejores de lo esperado, aunque sabemos que hay bastante riesgo en este momento para todas las empresas que tienen operaciones allí. Los analistas esperan en este momento que los ingresos de Apple continúen subiendo, que el margen operativo se mantenga en torno al 29% y el margen neto 24%. En cuanto al balance, tiene 56.000 millones de caja neta y con respecto al free cash flow, en este momento se estiman 105.000 millones para 2023 y 115.000 para 2024. Son estimaciones medias que pueden variar bastante de trimestre a trimestre. Con respecto al número de acciones en circulación, han estado recomprando acciones de forma bastante agresiva. Vamos a averiguar si el precio actual puede ser todavía una oportunidad de inversión. Pasamos a mi plantilla, introduzco el ticker. A primera vista vemos que el precio actual está en 155, el precio objetivo medio está en 183, muy cerca del máximo, por encima del máximo de 52 semanas. El crecimiento del beneficio por acción en los últimos 5 años es del 22% y el esperado para los próximos 5 años en este momento es de 8,9%. Vemos los márgenes impresionantes, retornos impresionantes también. Paga un pequeño dividendo, se recopila también el PER, el forward PER, el beneficio por acción estimado del próximo año y un montón de datos más. Y comenzamos con el primer método. Si queréis utilizar esta plantilla la podéis encontrar en mi Patreon, dejo un link en la descripción. El crecimiento medio del beneficio por acción es del 19% en los últimos 10 años. Vamos a ver los últimos 5 años, 22% en los últimos 5 años y se espera un crecimiento del 8,9% para los próximos 5 años. Vamos a introducir un 8% de crecimiento estimado y voy a introducir un PER normalizado de 20. Vemos que el PER actual está en 25 y el forward PER en 24. Vamos a introducir un PER normalizado de 20 dentro de 4 o 5 años. Pesimista de 17 y optimista de 23. Y al multiplicar cada PER con la ganancia por acción estimada obtenemos un precio por acción en cada caso. Y si hacemos un promedio obtenemos un valor promedio de 180. Si dentro de 5 años el múltiplo es de 23, tendríamos el precio en 206. Si es de 17 tendríamos el precio en 150. Vemos que el precio actual está en 155 y con estas estimaciones obtenemos un upside de un 15%. Y si le introducimos un margen de seguridad de un 10%, obtendríamos un precio de compra aceptable por debajo de 162. Pasamos al siguiente método de Benjamin Graham. Voy a introducir un crecimiento estimado del 8%, lo que estiman los analistas un poquito menos, lo que se estima en este momento. Y tenemos el yield actual en 5%. Sabemos que ha subido desde menos de 3% a 5% este año. Si en el futuro se normaliza un poco, tendríamos el valor estimado por acción en 165 con estos datos. Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba de momento y tenemos un valor estimado por acción con este método y con estas estimaciones, con esta fórmula de 132. No tenemos upside en este caso por el yield bastante alto. Pasamos al siguiente método, descuento de flujos. El crecimiento medio es del 10-11% en los últimos 10 años. Voy a introducir un crecimiento del 7% para los próximos años. Crecimiento perpetuo de 3 y tasa de descuento de 8. Y al sumar estos flujos y el valor terminal y descontarlo a la tasa de descuento, obtenemos un enterprise value de 2,4 trillones. Sumo la caja, resto la deuda. Divido entre número de acciones y obtengo un valor estimado por acción de 155. Está al mismo nivel que el precio actual. Pasamos al siguiente método de empresas comparables. Voy a introducir Google y Microsoft, por ejemplo. Se recupera el precio por acción, la ganancia por acción, se calcula un PER y se hace una media. Y al multiplicar la media con la ganancia por acción de los últimos 12 meses de Apple, obtenemos un valor estimado por acción de 178. Tampoco tenemos upside con este método, con estas empresas comparables. Y si hacemos un promedio de estos 4 métodos que hemos visto, obtenemos un valor promedio por acción de 151. No tenemos upside. Si consideramos que el valor tendría que estar más cerca de 180, como hemos visto en el primer método, con un PER normalizado de 20, podríamos ver en ese caso con 180 tendríamos un upside de un 16%. Vamos a dejarlo como estaba. Y como sabéis, no podemos dar por válida la valoración sin preguntarnos si las estimaciones que hemos visto son muy conservadoras o muy optimistas y debemos usar siempre un margen de seguridad. Apple ha hecho un trabajo fantástico con su gama de productos y servicios, así como con la fidelización de los clientes, y mientras consigan hacerlo tienen un futuro próspero por delante y la empresa va a seguir siendo una máquina de generación de free cash flow. A corto plazo pueden tener trimestres malos, el precio podría caer en algún momento como lo ha hecho el precio de otros gigantes tecnológicos, pero si eso ocurre, quizás sea una oportunidad de acumular algunas acciones. También podría haber algún susto desde China o cualquier otro. Algunas preguntas que debemos hacernos.
¿Podrá Apple mantener sus ventajas competitivas o ampliarlas? ¿Podrá mantener los márgenes de rentabilidad y los altos múltiplos de valoración? ¿Tendrá más ingresos y beneficios dentro de 5 años o menos? ¿Y cómo es el precio que estoy pagando ahora? ¿Alto, aceptable o bajo? No sabemos qué va a hacer el precio de ninguna empresa a corto plazo, pero a largo plazo el precio sigue los beneficios por acción. Hay que analizar la empresa a fondo para hacer unas estimaciones más objetivas y conocer todos los riesgos antes de invertir, y es importante diversificar siempre un poco. Tenemos el precio actual en 155, un downside del 3% y un precio de compra aceptable aplicando este margen de seguridad y con estas estimaciones que hemos visto de 136 o por debajo. Aquí tenemos los retornos a diferentes precios de compra. Y como sabéis, nuestra recomendación de inversión lo vamos a dejar por aquí. Gracias por ver el vídeo, suscribiros, dale a like y hasta la próxima. Adiós.